Eh, Ustedes se fijaron que el título de la charla era Trilogía Hispánica. Es Trilogía Hispánica porque son 3 libros. El primer libro se llama Madre Patria, fue publicado en el 21, Madre Patria desmontando la leyenda negra, desde Bartolomé de las Casas al separatismo catalán. El segundo libro, Nada por lo que pedir perdón. Y el tercero, Lo que América le debe a España, que es el último del año pasado. Ahora, claro, hay una particularidad. La particularidad de estos 3 libros es el autor, soy yo. ¿Por qué? Porque este libro no está escrito por un español, tampoco está escrito por un hispanoamericano de sangre o de ascendencia española. No, yo no tengo sangre española. ¿Verdad? Mis 4 abuelos son italianos, del sur y del norte, de Sicilia y de Lombardía. Aunque a mí me gusta a veces imaginar que fuese posible que algo de sangre española tengo, porque uno de los abuelos se llamaba Castro Giovanni. En italiano es Castro Giovanni, quiere decir Juan Castro. Castro Giovanni, Giovanni Juan, Juan Castro. Entonces me gusta imaginar que quizás fue algún teniente del gran capitán Gonzalo de Córdoba, que estaba ahí en Italia, conoció una bella de esas hermosísimas italianas del sur y se enamoró y se quedó. Y entonces italianizó su apellido, que era Juan Castro, por Castro Giovanni. Pero lo cierto es que yo no tengo sangre, por lo menos de forma directa, española. Y entonces, ¿por qué a una persona que no tiene vinculación sanguínea con España se le ocurre dedicar una parte importante de su vida a el estudio de la más grande estafa que conoce la historia de la humanidad, que es la leyenda negra? ¿Por qué? Gran estafa. Pero hoy un amigo que me trajo, Alfonso, acá presente, me dijo una pequeña estafa que también me asombró. Me dice: Marcelo, soy etnólogo, ningún vino cuesta más en ninguna parte del mundo de costo de producción de 5 euros. Yo dije: caramba, esto se parece a la estafa, se entiende, de la leyenda negra, porque hay después algunos que lo venden a 1000 euros, como el Chateau Petrus, ¿no? Bueno, como el Chateau Petrus, que se vende a 1000, y según me dice mi amigo Alfonso, no puede costar más de 5, bueno, de 5 a 1000 hay mucho, ¿no? Bueno, es así la leyenda negra, es decir, es la mayor estafa que se ha cometido en la historia de la humanidad. Y entonces, claro, yo reacciono contra esa estafa, porque solo es libre el hombre que no tiene miedo, y porque solo la verdad nos hace libre. La mentira nos enferma. Y el origen, ¿no es cierto?, el origen de la mala política, siempre la falsa historia, siempre. Por eso es importante que los jóvenes vengan a estas reuniones, que los jóvenes lean los libros. ¿Por qué? Porque a los jóvenes se les explica mal la historia, se les explica la historia como una cosa que pasó, que no tiene nada que ver con el presente. No, mire, la historia no pasó, la historia determina, se entiende, el presente y construye el futuro. Y de ida y vuelta, porque quien está en el poder controla el presente, intenta controlar el pasado, sin desfigurar el pasado para construir el futuro que ellos quieren. Entonces, el tema de la historia, si los jóvenes uno les explicara que la historia es la política que fue, y la política historia en construcción, y por eso es importante hacer política, pero para hacer política es importante conocer la historia, si no uno estaría como un ciego, o como una persona que perdió la memoria, entenderían la importancia que tiene el tema histórico. Y todos nosotros hemos sido, ¿no es cierto?, completamente engañados. Yo algunas veces usaba esta metáfora en reuniones de Héroe de Cavite. Decía, es como una pareja que va a casarse, que se quieren, ¿no es cierto?, el novio y la novia, ya planificaron, se entiende, dónde van a ir la luna de miel, ya compraron su casa, o la alquilaron, porque ahora nadie puede comprar nada. Pero bueno, antiguamente se compraba.
Y, y de repente dicen, bueno, el día antes de la boda deciden ir a un restaurante para terminar de arreglar las últimas cositas de la boda. Y a la salida de un malviviente le pega un garrotazo por la cabeza y los dos pierden la memoria. Ustedes, una persona que pierde la memoria y la pierde de forma definitiva, cuando se despierta, no sabe a dónde tiene que ir. A cualquiera de ustedes que le pasase ahora, se cae acá en esta sala y pierde la memoria, no sabría dónde ir. ¿Cómo sabe dónde tiene que ir? No sabe dónde está su casa, si no sabe quién es. Y como no sabe quién es, no sabe dónde tiene que ir. No sabe qué hacer en su futuro. Está perdido. ¿Y está perdido por qué? Porque no tiene memoria. Porque esa es la importancia de la memoria. Entonces yo hacía esta metáfora, ¿no? Un malviviente le pega el garrotazo a la novia, le pega el garrotazo al novio, se despierta primero la novia y entonces le dice a la novia que el que está tirado ahí en el piso, ese es un malviviente, que ese la violó a ella, violó a su madre, violó a su hermana, le quitó, se entiende, las propiedades a su padre. La chica, por supuesto, sale horrorizada y a ese que era su novio lo considera un malviviente, lo considera el demonio y lo quiere una historia de amor. ¿En qué se transforma? Una historia de odio. Ahora lo odia porque violó a su madre, ¿no? Violó a su hermana, le quitó la tierra a sus padres y se va, ella se va. ¿A dónde se va? A donde el malviviente le dice que tiene que ir, porque ella no tiene memoria. Es el malviviente el que le reconstruye la memoria. Ahora se despierta el novio, también ha perdido la memoria, ¿no? Y le dice que él es un mal hombre, que ha violado mujeres, que ha asaltado, y que su abuelo y su bisabuelo fueron mucho peores. En ese hombre se le produce un trauma profundo, porque él dice, bueno, mi abuelo fue violador, mi bisabuelo fue asesino. Ese hombre va por la vida con un trauma, carga un trauma en su conciencia, tampoco sabe dónde tiene que ir. Es el malviviente que le dice dónde tiene que ir. Ese malviviente que le pegó el golpe a esa pareja, que era la pareja de la península y América, que era la hispanidad, la familia, ese malviviente fue Inglaterra. Si bien la leyenda negra nace en Italia, mis parientes, nace en Italia porque estaban envidiosos de España, nace, se entiende, en 1500 porque estaban envidiosos de España. España había sido una provincia, ¿no es cierto?, de Roma, y resulta que ahora la provincia era la que hacía la historia del mundo y ellos no hacían nada. Es como cuando uno va a un pueblo muy chiquitito, conoce a la más linda del pueblo, se casa con ella y se la lleva. Los del pueblo lo odian a uno. Claro, ¿cómo no lo van a odiar a uno? Si se llevó a la más linda del pueblo, ¿no? Este que llegó último se lleva a la mejor, y la más linda de todas. Bueno, y Italia estaba así. Después vino la Reforma Protestante, ya ahí la leyenda negra, es decir, la falsa historia de España tiene una carga emotiva mayor. Carga emotiva mayor va a tener en la Casa de Orange, lo que hoy es Holanda, pero los que la convierten en política de Estado para destruir la hispanidad es Inglaterra. No la crean ellos, no, pero la convierten en política de Estado para destruir la hispanidad. ¿Quiere decir eso que no había ingleses que eran buenos historiadores y conocían la verdad? Sí, claro, por supuesto que había mucho, pero el Estado en su política exterior y en sus organismos de inteligencia llevaba a cabo la difusión de la leyenda negra. Tendiente, se entiende a qué, a llenarle la cabeza a las élites criollas hispanoamericanas que tenían contacto con ellos a través del contrabando. Ahora, cuando se le pega el golpe a la señorita, es decir, a América, ¿está? La primera cosa que tiene que hacer el malviviente, ¿cuál es? Cambiarle el apellido, porque el apellido le da a uno un rastro. Está, si yo me pegan un golpe, ¿está? Vamos, cae Marcelo al piso, ¿no? Está tirado ahí Marcelo, lo ven, tirado ahí. Y alguno me dice, vos sos Marcelo Gullo, yo ya tengo una pista, voy a ir ahora a internet a buscar a ver quién fue este Marcelo Gullo, para saber quién soy, ¿no es cierto?
muy mal no me va a ir, creo, por lo menos. Pero lo fundamental es que ese malviviente que me pegó el golpe me cambie el apellido. Que no diga que soy Marcelo Gullo, que diga que soy Roberto Buscamendi. ¿Quién corno es Roberto Buscamendi? ¿Qué tiene que ver con mi historia? Nada. ¿Cómo puedo encontrarme a mí mismo? Jamás podría encontrarme a mí mismo. Bueno, la operación brillantísima de cambiarnos el apellido, ciertamente no la hizo Inglaterra, la hizo Francia. Francia, que como Inglaterra miraba a América y la miraba tanto Francia como Inglaterra como el canario mira al canarito y quería comerse, se entiende, Hispanoamérica. Francia no tenía poder para eso, Inglaterra tampoco. Entonces los dos fomentan la leyenda negra, pero para comerse al canarito se le adelanta Inglaterra. Con las independencias, Inglaterra, las repúblicas hispanoamericanas se van a incorporar informalmente al Imperio Británico. Van a tener himnos, van a tener bandera las repúblicas hispanoamericanas, van a tener gobiernos, pero en realidad son una semicolonia de Inglaterra. Inglaterra ha cumplido su objetivo. Y Francia dice, yo me quedé sin nada. Y espera pacientemente, a ver si puede quedarse con algo del canarito, ¿no? Y esa oportunidad se va a producir, ¿no es cierto?, cuando se produce el segundo imperio francés. Está Napoleón el Grande, y después Napoleón el Pequeño, el sobrino, ¿no? Es el segundo imperio. En el segundo imperio empieza a aparecer un personaje que se llama Chevalier. Y Chevalier comienza a hablar, no crea el término Latinoamérica, que es el cambio de apellido. Es decir que no somos más Hispanoamérica, sino que somos Latinoamérica. Ahí está el cambio de apellido. Si me cambian Hispanoamérica por Latinoamérica, me cambian el apellido y no puedo reconocerme a mí mismo. No sé de dónde vengo. Me ponen un apellido de uno quizá de los abuelos viejos o de bisabuelos. No me reconozco. Chevalier comienza a hablar de una América de raíces latinas, porque los franceses ya estaban mirando con cariño México. Estaba los Estados Unidos en guerra civil, México en guerra civil. Los Estados Unidos ya había hecho en 1820 la doctrina Monroe, que decía América para los americanos, que quería decir América para los norteamericanos, ¿no? Entonces el Caribe era su patio trasero, México también, pero aprovechando la guerra civil, Francia empieza a pensar que puede quedarse con México. De ahí la operación de Maximiliano, de llevar un príncipe, Maximiliano, para hacerlo emperador de México con tropas francesas. Pero cuando yo digo esto, siempre hay alguien en el público, o algún profesor o alumno, que dice, pero el término Latinoamérica no lo inventaron los franceses. El término exacto de Latinoamérica, y tienen razón, no lo inventó Chevalier, sino que lo inventa un colombiano que se llama Torres Caicedo. Torres Caicedo crea un poema, y en ese poema es la primera vez que se usa la palabra Latinoamérica. Pero los franceses son unos pícaros, le dieron el trabajo, como tenía que ser, de cambiar el apellido a un colombiano, porque el ladrón no puede dejar las marcas del robo, ¿no? Y el asesino las marcas del asesinato. Entonces es Torres Caicedo, colombiano, como yo demuestro, sin ánimo de ofenderlo, Torres Caicedo, que era un gran poeta, pero como demuestro en el libro Madre Patria, trabajaba para Francia, trabajaba al servicio del imperio francés, a sueldo. Por eso se entiende, él va a dirigir en Francia la revista de los dos mundos, el correo de los dos mundos, que se editaba en francés y en español, y vivió siempre a sueldo de los franceses. Entonces es cierto que la palabra Latinoamérica la crea un hispanoamericano colombiano, pero también es cierto que la crea a pedido de los franceses, que ya estaban en esa maniobra de hacernos cambiar el apellido, y que trabaja a sueldo de los franceses. Esa maniobra le gustó mucho a las élites hispanoamericanas. Las élites hispanoamericanas que surgen de la independencia son todas anglófilas en lo económico. Anglófilas en lo económico, pero culturalmente son profrancesas, son afrancesados.
Y su sueño siempre es ir a París, a consagrarse como literatos en París, porque París es la ciudad de las luces. Si tengo un éxito en París, vuelvo a Hispanoamérica, a Latinoamérica, como quieren llamarla ellos, en olor de multitudes. Y entonces la élite literaria hispanoamericana comienza a tomar el término Latinoamérica. Latinoamérica. No tiene mucho éxito al principio. No tiene mucho éxito porque, claro, cuando hay todavía gente que vive y tiene conciencia y tiene historia, las cosas son difíciles de falsificar. Más fácil de falsificar lo que pasó en España hace 70 años será cuando pasen 100 años, porque ya los abuelos y bisabuelos se murieron todos, no hay nadie que lo cuente. Entonces ahí en ese momento no tiene mucho éxito. No tiene mucho éxito. Pero claro, surge la Segunda Guerra Mundial, aparecen los Estados Unidos como potencia hegemónica, heredera del Imperio Británico, ahora conduce el mundo, y los norteamericanos dicen, esto que inventaron los franceses está bien, ¿no? Está bien, porque nosotros ahora queremos de nuestra hegemonía sobre todo el continente. Y es bueno que estos pierdan su memoria y pierdan el apellido. Y entonces comienzan a crearse en los Estados Unidos todas cátedras o estudios o máster en estudios latinoamericanos. Y todos los hispanoamericanos, colombianos, argentinos, peruanos, chilenos, uruguayos, que van, se entiende ahí, a estudiar la historia de Latinoamérica. Máster en historia de Latinoamérica, cátedras de Latinoamérica, y se crea también algo que dio ya el golpe final para el cambio de nombre, que se crea la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, Naciones Unidas. Cuando se crea la CEPAL, ya el nombre Latinoamérica es el que se utiliza en todos los organismos internacionales, se utiliza en Naciones Unidas, y ahí la operatoria de cambio, se entiende, de apellido, está completa. Está completa. Hoy prácticamente uno va al Perú, a Colombia, a Argentina, y la persona, si le dice, uno le pregunta, ¿usted aparte de argentino qué es? O aparte de peruano qué es? O aparte de colombiano qué es? Va a decir latinoamericano. Se va a identificar esa parte como Latinoamérica. En realidad es absolutamente falso, ya vimos el origen. No les cuento todo, todo no lo cuento porque si no ustedes después no compran los libros. Claro. Yo cuento siempre una anécdota de una señora mayor que me seguía en todas las conferencias que yo hacía. La señora decía, mire, usted es como un torero. Y yo lo sigo, de plaza en plaza. Pero la gente suele acercarse a que yo le firme los libros. La señora jamás. Solo venía, se sentaba en la primera fila y un día le dije, señora, pero usted me sigue, pero no, nunca me trae un libro para que le firme, usted no lee mis libros. Me dijo, pero profesor, me dice, usted cuenta también cada uno de sus libros que no me hace falta comprarlos. Y yo dije, soy el peor vendedor del mundo. Si los cuento también, la gente no me lo va a comprar. Entonces, esto les dije, Latinoamérica no les cuento todo. Lo voy contando por partes para que más está en el libro. Pero esa fue una operación genial. Nosotros ahora somos latinoamericanos. Ahora somos latinoamericanos. Nos cambiaron el apellido. Somos latinoamericanos y odiamos a quien nos engendró. ¿Por qué? Porque nos han falsificado la historia. Y entonces, bueno, pongamos los hechos que demuestran esa falsificación. Que demuestran esa falsificación. Y la primera premisa de esa leyenda negra, de ese razonamiento que es la leyenda negra, es la primera premisa fundamental, la que es falsa. En todo razonamiento, la primera premisa es la fundamental. En todo silogismo. Si yo digo, supongamos, todos los hombres son inmortales, Marcelo es hombre, la conclusión ¿cuál es? Marcelo es inmortal. El razonamiento es perfecto. Sí, pero está falseada la primera premisa. Si uno falsea la primera premisa de un razonamiento, la conclusión es falsa, aunque se desprenda lógicamente, aunque tenga su lógica. Todos los hombres son inmortales, Marcelo es hombre, Marcelo es inmortal. Sí, pero la primera premisa es falsa porque todos los hombres no son inmortales, los hombres son mortales. La conclusión es falsa, porque la primera premisa está falseada. ¿Y cuál es la primera premisa falseada del pensamiento negro legendario? Que es la que los españoles tienen en la cabeza también, curiosamente. Después vamos a ver por qué lo tienen en la cabeza también. Lo tienen todos los hispanoamericanos.
pero también la tienen los españoles y todo el mundo. Es que nosotros estábamos en América antes que llegara, se entiende, el desgraciado de Colón, y después el desgraciado de Cortés, y después el desgraciado de Pizarro, y de Orellana, y de Solís, y de todos, estábamos en el paraíso. Era un paraíso, América era un paraíso, estábamos, se entiende, la imagen, porque la imagen que tienen siempre en América es la imagen del trópico, nadie sabe que aparte de parte fría, hay montaña, donde uno se muere de frío y poco para comer, la imagen que tiene el común de la gente es el trópico, ¿no? Entonces estábamos ahí en el paraíso, semidesnudo, haciendo el amor libre sin que viniera ningún cura para que nos casase con una sola mujer y comiendo mango, ¿no? Qué feliz que estamos acá. No, es un error completo, porque América era un infierno, un infierno. Esa era la verdad, era un infierno donde reinaba la peor de las lacras de la humanidad, que era el canibalismo. Esa es la verdad histórica. Verdad que se empieza a enterar Colón cuando en su segundo viaje ve mujeres a las cuales ellas intentan comunicar algo que están como horrorizadas. ¿Por qué están esas mujeres horrorizadas? Porque había muchas tribus, ¿no es cierto? Muchos pueblos en el Caribe. Uno de esos pueblos eran los caribes, que eran caníbales, y cuya alimentación era la carne humana. Y entonces arrasaban poblaciones en distintas islas, mataban a los hombres y a los niños para comérselos, la verdad. No mataban a las mujeres. ¿Saben ustedes por qué no mataban a las mujeres? Y esto lo ocultan los negros legendarios, porque las dejaban embarazadas, las tenían como si fuesen vacas, las dejaban embarazadas y a los 12 años se iban comiendo los hijos que se iban reproduciendo. Cuando tenían 2 años se los comían, como quien tiene una vaca y le engorda y a los 2 años se la come. Esa era la verdad, es decir, era un infierno el Caribe, era un infierno Colombia, donde estaban los pijaos que se estaban comiendo los chichas. Por eso causa gracia ver cada 12 de octubre manifestaciones en Colombia en contra de España, donde hay una descendiente de chicha al lado de un descendiente de un pijao, ¿no? Y entonces uno tendría que decirle, mirá, a esa señorita chicha, mirá, hay un problema, vos estás caminando al lado del pijao, si no hubiese venido a España, vos no estarías acá porque te hubiesen comido, porque te hubiesen comido. Y entonces, claro, ahí se nos empieza a desvelar la verdad. La verdad es que eso era un infierno. No quiere decir que España no cometió errores. No quiere decir que los españoles que llevaban allá eran todos santos. No, válgame Dios, porque no existe pueblo de santos. No existe pueblo de santos. Pero España se da cuenta de eso. Como se da cuenta cuando Cortés va a México y se da cuenta de que México no va a México. Eso es un error mío, producto de que todos estamos subordinados. Cortés llega a Mesoamérica. México no existe, porque México existe a partir de Cortés, a partir de la llegada de España, porque viene el mestizaje. Lo que había en lo que es Mesoamérica era una ciudad muy importante, que era Tenochtitlán. Tenochtitlán había logrado subordinar, dominar a muchos pueblos. Los aztecas estaban en Tenochtitlán, a muchos pueblos, algunos emparentados con ellos, eran pueblos náhuatl, y lo había dominado. ¿Y qué les pedía? Les pedía que le den cacao, sin materias primas, les robaba sus materias primas, como uno imagina ahora al imperialismo robando petróleo, hierro, cobalto, uranio. No, materias primas no. Entonces, que le cobraba impuestos. No. Lo que les exigía era carne humana, es decir, le quitaba a sus padres, a sus nietos, para llevárselos a un altar en Tenochtitlán y comérselo. Esa es la verdad. La verdad que les duele, se entiende a los mexicanos, pero les duele estúpidamente, ¿no? Les duele porque, claro, ellos dicen, ¿cómo nosotros vamos a descender de caníbales? Entonces, claro, nadie quiere descender de un imperialismo antropófago y tiene que negar esa realidad. Pero la verdad que habría que decirle a los mexicanos, mire, escúcheme, siéntese un poquito, piense. Si los aztecas no eran más que el 10% de la población y dominaban al 90% restante, usted, lo más seguro, es que forme parte del 90%, no del 10%. O sea, usted no lo ofende esto.
No tendría por qué ofenderlo lo que yo estoy diciendo. Ellos se ofenden cuando yo digo esto, porque usted es parte del 90% de los que se lo comían. ¿Ya está? Se lo comían los aztecas a usted. Entonces usted no tiene nada que reconocerse con los aztecas. Y hay un 10% que quizás sí se reconozcan los aztecas. ¿Está? Pero no será más del 10%. Que bien podría arrepentirse y reconocer que fueron antropófagos y arrepentirse eso como hicieron los aztecas con posterioridad a la conquista, como la hija de Montezuma, que dijo: el mundo que hemos construido, porque se casó con los españoles, y se casó 5 veces con españoles. Tan mal no le iba, ¿no? Mal iba a los españoles que se casaban con ella, porque los mataba a todos. Tenía su virtud. Ese mundo fue un mundo mejor, decía ella. Entonces la realidad es que estábamos en presencia de un imperialismo antropófago. Prescott, que es un historiador norteamericano, dice, mi cifra, dice, son 20.000 personas por año que los aztecas le quitaban a esos pueblos para llevarlo a Tenochtitlán, ¿está? No se lo quitaban en un día, era semana tras semana, ¿está? Que le iban quitando gente porque eran para el alimento. Si yo mato los 20.000 en un mes no tengo para conservar los alimentos, no sirve. Por eso, cada día en el ceremonial azteca se asesinaban gente. Claro que era una cuestión también religiosa, dicen ellos, cierto que era una cuestión religiosa, porque tenían un dios de la muerte, dioses de la muerte, que engendraban una cultura del terror. Ellos decían que el sol luchaba contra la luna, y entonces cuando el sol se iba, estaba en una lucha mortal contra la luna, y que para que el sol volviese a nacer todos los días necesitaba sangre humana. Entonces, y no se sabía la cantidad, había que matar siempre más, para que el sol tuviese energía y volver a salir. Sí, es cierto eso, pero es cierto que se lo comían, que había una teología que justificaba ese imperialismo antropófago, que justificaba una casta sacerdotal y a una casta de guerreros que se dedicaban a conquistar pueblos para dominarlos, esclavizarlos y tener carne para comer. Cuando Cortés llega y se da cuenta de esto, y se da cuenta que es una ciudad la que hace eso, una ciudad, Cortés, que es un genio político, no puede conquistar Tenochtitlán, porque tiene 1.000 hombres, 600, algunos dicen 400. Entonces me dice un alumno siempre que hace profesor, pero Cortés tiene 1.000 hombres, pero tiene los caballos. Bueno, hijo, mire, el caballo lo asustó los aztecas 4 días. Al 4.º día agarraron un caballo, lo abrieron por la mitad y dijeron, esto es un animalito que se mata fácil, no pasa nada. Pero, profesor, tenían el arcabuz. Pero, escúcheme, 400 tipos con arcabuces. Entre que yo cargo un arcabuz y cargo al otro, me mataron a flechazos y a piedrazos. No va con el arcabuz a ninguna parte. Y Cortés vence porque no vence él. Lo que hace Cortés, que era un genio político, es decirle a los pueblos dominados por los aztecas, marchemos juntos contra Tenochtitlán para terminar con ese imperialismo antropófago. Sí, le dice Cortés, después voy a mandar yo, pero una sola cosa le prometo, que ese imperialismo antropófago, el que le quita cada día a un familiar suyo, se va a acabar. Imagínense ustedes, ¿no?, que llego yo de Argentina, ¿no?, y allá en Madrid, donde cobran los impuestos, ¿no?, que se les llevan de ustedes un montón, ¿no?, a veces 40% de impuestos o más, ¿está? En vez de impuestos fuese sangre humana, hombres, ¿está? Que cada día de acá saliese un niño que se lo llevan a comer allá en la Moncloa. Aquel de la Moncloa se come los hombres. Y yo le digo, marchemos juntos contra Madrid. Pero vienen todos. Vienen los viejos, los ancianos, los jóvenes, todos, para terminar con una injusticia. Porque entonces Cortés juntó un ejército de 300.000 indios. Claro, 300.000 indios vencieron al ejército azteca que tenía 200.000, claro, porque eran más. Claro. Porque entonces, como decía José Vasconcelos, que era mexicano, que fue ministro de Educación de la Revolución Mexicana y que fue rector de la UNAM, de la Universidad de México, Autónoma de México. Decía José Vasconcelos, terminemos con esta mentira, la conquista la hicieron los indios. Y decía una cosa todavía más complicada de explicar, Vasconcelos,
Y la independencia la hicieron los españoles, porque los indios estuvieron en contra de la independencia. Es curioso, ¿no? Porque eso cambia todo. La conquista la hicieron los indios y la independencia la hicieron los españoles. Eso cambia todo. Podríamos dar el ejemplo del Perú, que es muy parecido, se entiende, al de México, pero hay que reconocer que en el caso del Perú el imperio inca tenía una virtud: no había antropofagia, de ninguna manera, sino que perseguía la antropofagia, porque sus enemigos eran los guaraníes, y los guaraníes sí eran antropófagos. Los guaraníes se llaman tupí guaraníes, que son los que se extienden desde Venezuela hasta Entre Ríos en Argentina, hasta enfrente de mi ciudad de Rosario, que está al lado del río Paraná, 300 kilómetros al norte de Buenos Aires. Es decir, el mundo tupí guaraní era gigantesco, eran todos antropófagos, todos. Con una pequeña diferencia con los aztecas: los guaraníes nunca construyeron un estado centralizado, eran tribus distintas que combatían entre ellos y se comían. Por eso les voy a contar una anécdota, ¿no? Cuando los españoles llegan al Río de la Plata, el primero que llega es Solís. Solís, yo siempre digo, ¿no? Ustedes digo un río, no se imaginen, se entiende, el Manzanares, ¿eh? Cuando digo un río, para nosotros el Manzanares no es un río, para nosotros es un arroyito. Claro, si el Río de la Plata, ¿saben cuántos kilómetros tiene de ancho? En su desembocadura es un embudo, 200 kilómetros de ancho, 200. Entonces Solís, imagínense ustedes, en esa nuez que era la Caravela, en esa porquería, llega Solís ahí, joder, dice Solís, prueba el agua es dulce, pero va para acá con la Caravela y no hay tierra, va para allá con la Caravela y no hay tierra, y va para acá y va para allá, y la tierra no aparece nunca. Dice, esto no puede ser un río, es dulce, pero no puede, tiene que ser algo que nunca hemos visto en Europa, que no conocemos, tiene que ser un mar dulce, algo nuevo, y le llaman mar dulce. Fantástico, ¿no? Si uno remonta al Río de la Plata, se encuentra con el río Paraná. El río Paraná, en mi ciudad, la ciudad de Rosario, enfrente está la ciudad de Victoria. ¿Saben cuántos kilómetros hay de Paraná a Victoria? Con islas en el medio, pero son islas dentro del río. 60 kilómetros. 60 kilómetros. Por eso cuando a mí me hablaban del Rin, del Danubio, y conocí el Danubio y el Rin, dije, ¿pero esto qué es? Esto es europeo, son unos fanfarrones. Esto no es un río. Es una broma, digo. Ni me lo cruzaba nadie, ¿no? Bueno, llega ahí don Pedro de Mendoza. Llega don Pedro de Mendoza, funda o intenta fundar la ciudad de Buenos Aires, un fracaso. Dos lugartenientes, Loyola e Irala. ¿Le suenan el apellido de Loyola e Irala? Vasco, ¿no? Los vascos eran españoles. Se sentían españoles, eran los más españoles de todos. Y entonces Loyola e Irala remontan el río Paraná. Don Pedro de Mendoza vuelve para España, muere en el camino. Ellos remontan el río Paraná casi 2000 kilómetros para ver si encuentran algún lugar un poco más accesible, porque hoy la Pampa Argentina, que es la región más fértil del mundo, en ese momento no servía para nada, porque no había animales, porque no había plantas, solo pasto y sin animales. No había nada para comer, ni para hacer fuego. Entonces remontan y van a fundar lo que es la ciudad de Asunción del Paraguay. Entonces fundan la ciudad de Asunción del Paraguay, un fuerte, se encuentran con los indios y rápidamente se dan cuenta que son caníbales, ¿no? Que son caníbales. No, me olvidé decirle que a Solís se lo comieron, ¿eh? Solís desembarcó en lo que hoy es la costa uruguaya y solo almorzaron los indios guaraníes que estaban ahí. Por eso la tripulación de Solís dijo, la vuelta para España. Esto no nos gusta nada, acá se comen a la gente. Bueno, Loyola y la remonta, vamos a hacer la corta, llegan a Asunción de Paraguay y se dan cuenta que también son caníbales, ¿no? Pero hay un pequeño detalle, los guaraníes, los tupí guaraníes, no se comen a los parientes. Ah, dijeron los españoles, ¿y cómo se hace uno para ser pariente acá? Dice, bueno, si usted se casa con una nuestra es pariente. Y se dan cuenta que los guaraníes son polígamos. Y si me caso con 10 soy pariente de las 10 familias. Sí, y entonces empezaron a casar con todas, ¿está? De ahí que al Paraguay le llamaban el paraíso de Mahoma, ¿no?
Claro, era una forma de sobrevivir, si no, eran muy poquitos, si no se casaban con toda la que podían y tenían muchos hijos. Imagínense ustedes, claro, cuando llegó el primer cura, ¿no? Bueno, ellos tenían un cura, pero el cura también tenía que vivir. Entonces el cura eso también era suya y casó a todos. Pero cuando llegaron los jesuitas, llega el primer jesuita, imagínense un jesuita ortodoxo, todo así jesuita. Entonces, y viene Miguel, ¿no? Se presenta jesuita, y viene Miguel con Laura, Beatriz, Jerónima, María, Elena. Y el jesuita dice, ¿y estas quiénes son? Bueno, mis esposas. Y todos son chiquitos, mis hijos, pero padre, estoy casado por iglesia con todas, ¿eh? Y se casaban por iglesia con todo, y todo bautizado, padre. Imagínense lo que era de ustedes eso. Bueno, América era eso. América era eso. Era un infierno donde reinaban imperialismos antropófagos como el azteca, imperialismos brutales como se entiende el imperialismo quechua o inca, como se lo quisiera llamar, ¿está? Que a su vez estaba en guerra civil entre ellos. El cruel de Pizarro sí sería muy cruel, más cruel era Atahualpa, a quien se entiende se lo ajustició con un juicio porque habían ordenado asesinar a su hermano y había ordenado que le traigan el cráneo de su hermano para beber chicha en el cráneo de su hermano. Por eso se la ajustició en Cajamarca, ¿no? Por eso se la ajustició en Cajamarca. Es decir, lo que era un infierno, eso es lo que se nos ha falseado, es la primera premisa del razonamiento. Se nos dice América era el paraíso, no, América era un infierno. Y de ese infierno, España hizo Hispanoamérica, hizo la civilización, la cultura más hermosa de la historia de la humanidad. ¿No está? Porque no hay lugar para vivir como la hispanidad. No hay lugar. Es decir, donde uno llega, se entiende, a Lima, llega a Buenos Aires, a La Paz, a Bogotá, e inmediatamente se siente como en su casa. Se siente como en su casa. Es decir, España, con todos los errores, con todos los defectos, con todas las injusticias, que claro que hubo hombres que se comportó mal con todos, fundó 40 ciudades, que eran las ciudades más modernas del mundo, porque España puso toda su esperanza en América. 40 ciudades desde el punto de vista del urbanismo en ese momento, era la tecnología de punta, era hacer ciudades como un tablero de ajedrez, como un tablero de dama, porque imagínense usted las ciudades europeas, a todos los turistas que venimos para América nos gusta mucho ahora, ¿no? Va uno, un vericueto por acá, se pierde uno por allá, son como una especie de laberinto. Eso, que estaba hecho, entre otras cosas, para que cuando el enemigo entrara a la ciudad, ¿no es cierto?, no pudiese tomarla fácil y fuese siempre emboscado, eso es completamente insalubre. No se pueden hacer desagües, no circula el aire, no se puede poner agua. España lleva lo más moderno, pero España, ¿qué era? Roma. Lleva una cosa que ya los romanos tenían en sus campamentos, ultramodernos, ¿sí? La cuadrícula, el agua circula, el agua servida se va, el aire entra por todos lados, se puede poner fácilmente agua de las acequias. Una cosa maravillosa, 40 ciudades. 40 ciudades donde España crea 33 universidades y miles de colegios. Pero, ¿miles de colegios para quién? Si ahí no había españoles. No había españoles. Había muy poco. Colegios para indios. Y universidades donde iban indios, mestizos y españoles, claro. Entonces, si España fue a robar, y para robar mató, asesinó y dominó, ¿para qué creó esas universidades? ¿Con qué sentido? Y esos colegios. Pero España también va a sembrar América de hospitales, cientos de hospitales. El primer hospital de Hispanoamérica y de México lo crea Hernán Cortés como una fundación. Está en pie hasta el día de hoy, se usa hasta el día de hoy. En ese hospital, en el año 1975, se hizo la primera operación a corazón abierto de México. Eran tan malos los hospitales que están en pie hasta el día de hoy, tan mal no se construía, ¿no? Hospitales, escuelas, pero escuelas donde se le enseñaba a los niños a escribir en 3 lenguas, español, latín y la lengua indígena local. Pero si España fue ahí para robar y entonces tenía que dominar, tendría que haber hecho que la gente se olvide de su lengua. No, los indios no sabían escribir, no tenían lengua escrita.
Y los sacerdotes le dijeron, vamos a hacer una escritura para vos, y vamos a hacer una gramática para vos, para que no olvide tus propias raíces y gramática. Porque no queremos dominar a nadie, queremos venir a contar una verdad que era la verdad del Evangelio. Y la verdad no pulveriza, une, pero no pulveriza. Entonces vamos a pasar tu lengua oral a la lengua escrita. Y 15 o 20 años antes que existiese la gramática alemana e inglesa, ya había una gramática quechua y nahual, que era la lengua que se hablaba en México, en los aztecas. Una cosa maravillosa. Pero entonces no era que España fue a robar, matar, asesinar y dominó y masacró. ¿Para qué hace eso? ¿Para qué crea hospitales? ¿Para qué crea, se entiende, universidades? ¿Para qué siembra América de camino? Pero ¿para qué crea esas 40 ciudades? No en la costa. Porque los imperialismos o los imperios depredadores crean ciudades en la costa para tomar la materia prima, llevarla al puerto y escaparse si hay una sublevación. No, España las ciudades la mete adentro. ¿No? Bogotá, Quito, Riobamba, Cajamarca, o las refunda, Cusco, Huancavelica, Cochabamba, La Paz, San Salvador de Jujuy, Argentina, Salta, Santiago del Estero, Córdoba, a 1700 kilómetros del mar Atlántico y 1000 del Pacífico, pues separada por la cordillera de los Andes. No hay donde escaparse. Es para quedarse ahí. Para fundar, se entiende, un nuevo pueblo fundiéndose con el otro. Porque la diferencia de España con aquellos que crearon la leyenda negra es que España tenía la decisión de mestizarse, de fundirse con el otro, ¿no? Del mestizaje, porque tenía la misión que le habían mandado Isabel la Católica, que era la misión espiritual de evangelizar, y que no haya, se entiende, colonialismo e imperialismo, y para eso tenían que casarse españoles con India, indios con españoles, porque cuando se juntan los pueblos, se hacen uno solo. En cambio, la política de Inglaterra, ¿cuál fue? El mejor indio es el indio muerto. El mejor indio es el indio muerto. Si nos vamos con mi amigo Miguel, en el mes de agosto vamos a Boston y nos tomamos una cervecita en Boston o en Johnstown, que son lugares magníficos, hay unos restaurantes y unos bares bellísimos al lado del río, no vamos a ver pasar un mestizo de sangre inglesa, anglosajona, con iraquí o otra raza de las que había ahí en la costa este, porque nos mataron a todos. Si pasa un mestizo nuestro, hispanoamericano, no de ellos, porque la política de ellos fue el mejor indio es el indio muerto. Mientras que España aplicó el mestizaje, la creación de universidades, de escuelas, ellos crearon 33 años después que Harvard, que San Marcos en Lima, Harvard. Sí que se la puede considerar una universidad, porque estudiaba una sola materia y no es una universidad, pero digamos que sí es una universidad. Un solo hospital en Nueva York. El mejor indio es el indio muerto, dijeron, y los mataron a todos. ¿Dónde hay indios Estados Unidos? ¿Dónde hay hoy? En la parte que eran españolas, ¿no? Pero cuando pasó de la hispanidad al mundo anglosajón, intentaron matarlos y los que no los mataron los llevaron a reservas. Y están ahí en la reserva. ¿Saben ustedes? Hasta el año 1922, un indio en Estados Unidos no era norteamericano. Estaba en la reserva, se lo consideraba que pertenecía a otra nación y no tenía derecho a documento, a nada en la reserva. ¿Saben ustedes cuándo se le consiguió el derecho de voto a los indios? En la gran república de los Estados Unidos, en 1946. 1946. Pero hasta 1963, un indio no podía casarse con una anglosajona, porque estaba prohibido, el matrimonio interracial. Hasta el año 22 no eran ciudadanos norteamericanos. Hasta el 46 no podían votar. Fíjese, de 22 al 46 eran ciudadanos, pero no podían votar. Si te consideramos ciudadanos para que pagues impuestos, pero votar no. Y hasta el 63 no podían casarse. Mientras que en el otro lugar fue el mestizaje, ¿no? Sí, cometimos errores, muchísimos, pero la diferencia es grandísima, ¿no? Y cuando fueron al África y no pudieron matarlos a todos, porque la población negra era muy grande, entonces decidieron hacer el apartheid. El apartheid. Y cuando fueron a Australia, en la isla de Tasmania, hicieron el genocidio más grande de la humanidad. Sobrevivió una sola mujer de la colonización inglesa de Tasmania, una sola mujer. La diferencia es enorme. Pero sin embargo, hay un solo país
al cual se critica. Hay una sola conquista mala. La conquista se entiende española de América. Nadie sale por ahí, está como acá todos los 12 de octubre, acá y allá, a criticarse el día en que los padres fundadores de Estados Unidos, el Mayflower, llegó ahí, ¿no es cierto? Y los indios lo ayudaron a sobrevivir, a los protestantes puritanos, ¿no? Y en la famosa cosa del pavo, que ellos festejan ahora como el Día de la Acción de Gracia, ¿no? Y siguen comiendo el pavo, porque los indios les llevaron un pavo. Hay que preguntarles a los que festejan en Estados Unidos, ¿y por qué no invitan a la fiesta a algún indio? ¿No? Sería razonable, ¿no? Porque fueron los indios los que le dieron a ustedes el pavo. Y ustedes conmemoran que se salvaron de la hambruna por el pavo que le dieron los indios, ¿no? ¿Y por qué no invitan a una fiesta esta a algún indio? Porque no hay. Los mataron a todos. Aquellos que le habían dado el pavo, ellos los mataron a todos. Ahí sí hubo un genocidio. Sin embargo, la única conquista mala es la conquista, se entiende, española de América. ¿Y la conquista holandesa de Indonesia? Ah, no, esa es buenísima. No crearon una escuela los holandeses ahí, no crearon un hospital. Estuvieron hasta el año 1949, no crearon nada. Pero nadie habla de eso. Nadie. ¿Por qué? Porque lo que se trataba, la leyenda negra, que es, como comencé esta charla diciendo, una gran mentira histórica, una fake news, una estafa absoluta, lo que se trataba era de destruir la hispanidad. Destruir la hispanidad para que no nos demos cuenta que somos un solo pueblo de los Pirineos a Acapulco y de California a Tierra del Fuego. Porque nosotros éramos un solo pueblo y navegábamos el mar de la historia con un transatlántico. Y los transatlánticos son los que hacen la historia. Nos hundieron el transatlántico y surgieron de ahí diferentes botes. Un bote mediano, Perú, un bote más grande, Argentina, México, algunas canoas, con todo respeto, El Salvador, Nicaragua, y uno de los botes se quedó con el nombre transatlántico y le puso España. Pero España era todo, no ese pequeño botecito peninsular. España era el transatlántico. Los que navegan en bote no hacen la historia. Los que navegan en bote sufren la historia. Claro, nos cambiaron el nombre y ya no sabemos que somos hispanoamericanos, no sabemos qué es la hispanidad. ¿Para qué? Para que no logremos reconstruir nunca el transatlántico. Porque si reconstruimos el transatlántico, volveremos a ser nosotros lo que hacen la historia y no lo que sufren la historia. Pero la historia también tiene sus vericuetos, ¿no? Y si ellos hundieron nuestro transatlántico, resulta que la política internacional nos va a dar una nueva oportunidad, porque ese mundo anglosajón está en decadencia. Entonces, si nosotros recobramos nuestra memoria histórica, si sabemos quiénes somos, si sabemos de dónde venimos, lograremos reconstruir el transatlántico y volveremos a ser nosotros, ¿se entiende?, cruzando el mar de la historia con el transatlántico, lo que hagamos en la historia. Pero eso depende de cada uno de ustedes. Depende de que los españoles se pongan de pie, que terminen de autoflagelarse con la leyenda negra, de autoflagelarse, porque no tienen nada por lo que pedir perdón, y de que nosotros, del otro lado del Atlántico, reconozcamos, se entiende, la verdad histórica. Por eso hay que terminar con la leyenda negra. Y por eso compren los libros, ¿eh? Si no, ¿para qué los escribo? Muchísimas gracias.